Hugo Rafael Chávez Frías fue un político y militar venezolano, presidente de Venezuela desde 1999 hasta su fallecimiento en 2013. Fue también líder del movimiento Quinta República desde su fundación en 1997 hasta 2007, cuando se fusionó junto a otros partidos para crear el Partido Socialista Unido de Venezuela, que dirigió hasta 2012. Nacido en una familia de profesores de escuela en Sabaneta, Estado Barinas, posteriormente Chávez se convirtió en un oficial de carrera del ejército. Fundó el clandestino Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 a principios de la década de 1980. Hugo Chávez encabezó al MBR 200 en un fallido golpe de Estado contra el gobierno de Acción Democrática del presidente Carlos Andrés Pérez en 1992, golpe por el que fue encarcelado. Es liberado de prisión en 1994 por un sobreseimiento del presidente Rafael Caldera. Seguido a ello, fundó el partido político Movimiento Quinta República y fue elegido presidente de Venezuela en las elecciones de 1998. Fue reelegido en las elecciones del año 2000, y poco después se enfrentó a un fallido golpe de Estado en su contra en 2002, al que le siguió el llamado paro petrolero, que se prolongó hasta 2003. Al ganar el referéndum presidencial de 2004, fue reelegido en las elecciones de 2006, donde obtuvo más del 60% de los votos y volvió a obtener la victoria en las elecciones de octubre de 2012. En esta última ocasión no pudo juramentarse como presidente, lo cual estaba planeado para el 10 de enero de 2013, debido a que la Asamblea Nacional de Venezuela pospuso la investidura para permitirle recuperarse en Cuba del cáncer que padecía. Diagnosticado con cáncer desde junio de 2011, Chávez fallece en Caracas el 5 de marzo de 2013 a la edad de 58 años. Tras aprobar una nueva constitución en 1999, Chávez centró sus políticas en implementar una serie de reformas sociales como parte de la llamada Revolución Bolivariana, descrita a su vez como un tipo de revolución socialista. Gracias a los ingresos petroleros récord durante la década de 2000, su gobierno nacionalizó industrias estratégicas, creó los consejos comunales de participación democrática e implementó una serie de programas sociales conocidos como misiones bolivarianas para ampliar el acceso de la población a la alimentación, la vivienda, la sanidad y la educación. Con Venezuela recibiendo grandes beneficios por la venta de petróleo y con la caída de los índices de pobreza y las mejoras en la alfabetización y la igualdad de ingresos, la calidad de vida mejoró, principalmente entre 2003 y 2007. Sin embargo, algunos de estos programas han sido objeto de investigaciones por una red de corrupción, como el Plan Bolívar 2000, un esquema que llevaría medicinas y alimentos a las casas de los venezolanos. Al final de la presidencia de Chávez, en la década de 2010, la economía del país empezó a titubear, mientras que la pobreza, la inflación y la escasez se incrementaron, lo que sus críticos achacaron a las acciones económicas de su gobierno en años anteriores, como los controles de precios y el gasto, excesivo e insostenible. Durante su presidencia, el país experimentó un aumento significativo de la criminalidad, especialmente de la tasa de homicidios, y en sus últimos años aumentó la percepción de corrupción en el gobierno y la policía. El uso de leyes habilitantes y de formas de comunicación definidas como propaganda bolivariana, también fueron polémicas. Bajo Chávez, Venezuela experimentó un retroceso como democracia liberal, censurando a la prensa, modificando leyes electorales y tanto arrestando como exiliando a críticos de su gobierno. A nivel internacional, Chávez se alineó con el gobierno de la República Popular de China desde 1999, así como con el gobierno comunista de Cuba presidido por Fidel y luego por Raúl Castro, y los gobiernos de izquierdas de Evo Morales, Rafael Correa, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica, Lula da Silva, Néstor Kirchner y Cristina Fernández y Daniel Ortega. Su presidencia fue vista como parte de la llamada Marea Rosa de América Latina. Chávez describió sus políticas como antiimperialistas, se describía a sí mismo como marxista y fue un importante adversario de la política exterior de Estados Unidos y el capitalismo liberal.
Apoyó la cooperación en América del Sur y el Caribe y jugó un papel decisivo en la creación de la Unión de Naciones Suramericanas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el Banco del Sur y la red de televisión regional TeleSUR. Sus ideas, su estilo y sus propuestas están relacionadas con el bolivarianismo y el socialismo del siglo XXI. Mientras Chávez estaba en el poder, su gobierno fue acusado de corrupción, de manejar la economía para objetivos personales, propaganda, compra de lealtad de oficiales del ejército, la participación de funcionarios públicos en el tráfico ilegal de drogas, asistencia a terroristas, intimidación de los medios, y abusos de derechos humanos contra sus ciudadanos. Biografía. Juventud y familia. Hugo Rafael Chávez Frías fue el segundo de los 6 hijos del matrimonio de Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías, ambos maestros de educación primaria. Creció en el humilde ambiente de un pequeño pueblo del llano venezolano. A corta edad, sus padres le confiaron su crianza a su abuela paterna, Rosa Inés Chávez. Desde joven se aficionó al béisbol, el cual practicó más adelante. Fue monaguillo y poseía inclinaciones por la pintura, la música, la escritura creativa y el teatro. Se casó 2 veces. La primera con Nancy Colmenares, de humilde familia procedente de Sabaneta de Barinas, con quien procreó a Rosa Virginia, Hugo Chávez Colmenares y María Gabriela. Asimismo, durante 10 años mantuvo una relación sentimental con la historiadora Irma Marxman, con quien tenía afinidad ideológica. Su segundo matrimonio fue con la periodista Marisabel Rodríguez, de quien se separó en el año 2003 y con quien procreó a su última hija, Rosinés. Educación y vida militar. Hugo Chávez completó en 1966 la educación primaria en el grupo escolar Julián Pino y posteriormente cursó el bachillerato en el Liceo Daniel Florentino Oleari de Barinas, donde obtuvo el título de bachiller en ciencias en 1971. 3 semanas después de graduarse ingresó a la Academia Militar de Venezuela, donde se graduó y recibió el título de licenciado en Ciencias y Artes Militares, en la especialidad de Ingeniería, mención terrestre, egresando con el grado de subteniente, el 5 de julio de 1975. En ese mismo año realiza un curso en comunicación en la Escuela de Comunicación y Electrónica de las Fuerzas Armadas. Más tarde, en el año de 1977, es ascendido a teniente y realiza el curso medio de blindados del Ejército en 1979, donde ocupa el primer lugar entre todos los alumnos. Ya para el año de 1982 es ascendido a capitán, luego realizó el curso avanzado de blindados en 1983, donde ocuparía nuevamente el primer lugar entre todos los alumnos. Después fue profesor de estudios superiores y participó en el curso internacional de guerras políticas realizado en Guatemala en 1988. Luego cursó una maestría en ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar en los años 1989 y 1990, con la tesis sin terminar. Continuó su carrera militar en las Fuerzas Armadas hasta ascender al grado de teniente coronel en 1990. Por último, realizó un curso de Comando y Estado Mayor en la Escuela Superior del Ejército en los años de 1991 y 1992. En las Fuerzas Armadas Nacionales ocupó varios cargos, entre ellos el de comandante del Pelotón de Comunicaciones y del Batallón de Cazadores Cedeño entre 1975 y 1977, comandante de pelotón y compañía de tanques AMX-30 del Batallón Blindado Bravos de Apure en Maracay, entre 1978 y 1979, comandante de compañía y jefe del Departamento de Educación Física en la Academia Militar de Venezuela entre 1980 y 1981, siendo al año siguiente, jefe del Departamento de Cultura de dicha academia. Su último cargo militar fue el de comandante del Batallón de Paracaidistas Coronel Antonio Nicolás Briceño, del cuartel Páez, en Maracay, desde 1991 hasta el 4 de febrero de 1992. Inicios en la política. Movimiento Bolivariano Revolucionario 200.
En 1982 fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, en alusión a los 200 años del natalicio de Simón Bolívar, que se cumpliría un año más tarde. El 17 de diciembre de ese año, con el aniversario de la muerte de Simón Bolívar, juró bajo el Samán de Guere, junto con Felipe Antonio Acosta Carles, Joel Acosta Chirinos, Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández y Raúl Isaías Baduel, reformar el ejército e iniciar una lucha para construir una nueva república. Este movimiento estaba formado por oficiales de rango medio cuya ideología era bolivariana, mezclada con algunas ideas de Simón Rodríguez y de Ezequiel Zamora. Por este tiempo, Hugo Chávez inicia una relación sentimental e ideológica con la historiadora socialista Erma Marxman. Mantiene asimismo contactos con personas de la izquierda venezolana. En 1985 fue destacado en el pueblo de Elorza, en estado Apure. En 1986 fue ascendido a mayor y en 1988 fue designado ayudante del secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, ubicado en el Palacio de Miraflores. En 1989 observó con indignación la represión del ejército contra manifestantes civiles en el Caracazo, que arrojó un número no precisado de víctimas fatales. En 1991 asumió el mando de la Brigada de Paracaidistas Coronel Antonio Nicolás Briceño, con base en Maracay. Escribió, en secreto, el proyecto de gobierno de transición y el anteproyecto nacional Simón Bolívar. A fines de ese año, los conjurados fijan fecha a la sublevación, principios del mes de febrero. Golpe de Estado de febrero de 1992. A las 11 del 4 de febrero de 1992, comienza la sublevación con comandos operando simultáneamente en Maracaibo, Caracas, Valencia y Maracay. En Maracaibo, Francisco Arias Cárdenas logra apoderarse de la sede del gobierno regional y toma prisionero al gobernador del Zulia, Oswaldo Álvarez Paz. En Caracas, Chávez establece su centro de operaciones en la sede del Museo Histórico Militar, ubicado en la planicie, en inmediaciones del Palacio de Miraflores, mientras que sus fuerzas toman la estación estatal venezolana de televisión. Otro grupo se enfrenta a la Guardia Nacional de Venezuela en La Casona, mientras que otros intentaron tomar el Palacio de Miraflores. Chávez decidió rendirse y pide hacerlo por televisión. En horas del mediodía, Chávez se presentó ante las cámaras de televisión diciendo buenos días y luego identificó su movimiento con un mensaje bolivariano. Reconoció la labor de sus copartidarios, ustedes lo hicieron muy bien. Reconoció su derrota, nosotros aquí en Caracas no logramos controlar el poder. Lanzó un reto, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados. Asumió la responsabilidad, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano y dio un mensaje de esperanza, el país tiene que enrumbarse hacia un destino mejor. El recuento de muertos se dio a conocer el día 5 de febrero. De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de la Defensa, hubo 14 muertos y 53 heridos. No obstante, estimaciones extraoficiales ubican dicho saldo en 50 muertos y más de 100 heridos. Los combatientes en Valencia y Maracay se rindieron mientras Chávez era llevado como prisionero al cuartel San Carlos al norte de Caracas. Al día siguiente de la rebelión, el expresidente Rafael Caldera, senador vitalicio y principal dirigente del Partido Social Cristiano COPEI, dirigió un discurso ante el Congreso en el que atacó duramente a Pérez, justificando en cierta forma el alzamiento militar. A los pocos días, el gobierno decide trasladarlo a una cárcel ubicada en San Francisco de Yare, estado Miranda. El 27 de noviembre de ese mismo año, otro grupo de oficiales, en su mayoría de la Fuerza Aérea, se sublevaron infructuosamente contra el gobierno. Todos estos hechos debilitaron al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Se inició un juicio en el Congreso que culminaría con su remoción de la presidencia el 20 de mayo de 1993, acusándolo de corrupción. Rafael Caldera fue el principal beneficiado político de la rebelión. Pocos meses después se deslindaría del Partido Social Cristiano COPEI,
fundaría Convergencia y se lanzaría a la candidatura para las elecciones presidenciales de 1993, las cuales ganó mientras que Chávez, desde la cárcel, llamó a la abstención. Chávez, junto con los principales líderes de la intentona, pasó 2 años en la prisión de San Francisco de Yare esperando juicio. Allí Ceo escribió Cómo salir del laberinto, mientras su popularidad aumentaba. Fue liberado el 27 de marzo de 1994 tras el sobreseimiento que le otorgó Caldera, como parte de un acuerdo político con sectores de izquierda, como el MAS y el PCV, para lograr apoyo a su gobierno. En 1992, Fidel Castro inicialmente denunció el intento de golpe de Estado de Venezuela en febrero liderado por Chávez. Sin embargo, después de que Chávez fuera sobreseído en 1994, Castro lo invitó a La Habana a buscar más asistencia internacional después del colapso de la Unión Soviética, que perjudició a la economía cubana. Después de su liberación, el 14 de diciembre de 1994, Chávez visita Cuba durante el periodo especial, donde es recibido en persona por Castro con honores de jefe de Estado. Durante su visita, Chávez dio un discurso en el aula magna de la Universidad de La Habana ante Fidel y la alta jerarquía cubana donde, entre otras cosas, dice: tenemos un proyecto estratégico de largo plazo, en el cual los cubanos tienen y tendrían mucho que aportar y es un proyecto de un horizonte de 20 a 40 años, un modelo económico soberano. Campaña presidencial. Ya libre, Hugo Chávez empezó una campaña de no votar en las siguientes elecciones, alegando que era la mejor manera de demostrar que el país no quería seguir con las políticas económicas y sociales vigentes en la época. El colapso de los partidos tradicionales y el crecimiento del rechazo popular a las medidas políticas y económicas, sumado al apoyo de políticos de izquierda como Luis Miquilena y José Vicente Rangel, hicieron que Hugo Chávez decidiera iniciar su propio movimiento político electoral, denominado inicialmente como Movimiento Quinta República. Entre 1995 y 1997. Chávez recorrió Venezuela explicando su proyecto, que se basó, principalmente, en la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que refunde la República, según sus palabras. En su campaña política llegó a afirmar que no era socialista, que no habría expropiaciones, que consideraba que Cuba era una dictadura y que tendría las mejores relaciones con los medios de comunicación. La campaña política tuvo 3 principales contendores: Irene Sáez Conde, Enrique Salas Romer y el mismo Chávez, quien fue apoyado por el denominado Polo Patriótico, conformado por el Movimiento Quinta República, Movimiento al Socialismo, Partido Comunista de Venezuela, Patria para Todos y otras 4 organizaciones menores. El candidato del partido, Acción Democrática, Alfaro Ucero, nunca logró sobrepasar el 2% en las intenciones de voto. Irene Sáez fue apoyada por Copey y Salas Romer por 2 nuevos partidos llamados Proyecto Venezuela y Primero Justicia. El 8 de noviembre se celebraron las elecciones parlamentarias, en las cuales el partido MVR obtuvo 49 de los 189 escaños de la Cámara de Diputados y el 21,3% de los votos, porcentaje similar al obtenido por el partido Acción Democrática. Ante estos resultados, Copey y AD retiraron su apoyo a sus candidatos para dárselo a Enrique Salas Romer. El 6 de diciembre, Hugo Chávez fue elegido presidente de Venezuela con el 56,5% de los votos, con la promesa de cambiar la Constitución de 1961 por medio de un proceso constituyente. Presidente de Venezuela. Primer periodo presidencial. Chávez asumió el poder el 2 de febrero de 1999 y juró sobre la Constitución de 1961. Después del acto en el Capitolio Federal, sede del Congreso de la República, se dirigió al Palacio de Miraflores acompañado por un grupo de simpatizantes. Desde allí decretó la activación del poder constituyente. Se realizó el referéndum constituyente consultivo el 25 de abril de 1999 con el que se buscó modificar la Constitución de 1961 y que fue aprobado por más del 81% de la votación y una abstención del 62,3%.
El 23 de mayo inició su programa televisivo Aló Presidente. Para el 20 de noviembre de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente terminó el proyecto de constitución y el 15 de diciembre de 1999, el gobierno del presidente Chávez impulsó un segundo referéndum constitucional que fue aprobado con más del 71% de la votación y una abstención del 55.63% que resultó en la ratificación de la nueva Constitución de Venezuela de 1999. Tragedia de Vargas. Ese mismo 15 de diciembre de 1999 sucede la primera crisis que Chávez debe enfrentar. Cuando debido a las fuertes lluvias en el centro que no habían parado desde hacía semanas comenzaron un conjunto de deslaves corrimientos de tierra e inundaciones en el estado Vargas. Chávez rechazó el envío de 2 navíos estadounidenses que transportaban 450 ingenieros de la Armada y los marines, así como tractores, bulldozers y maquinaria de ingeniería. Chávez alegó que Venezuela no necesitaba personal adicional, dinero o equipo. Sin embargo, aceptó la ayuda de los demás países. Hubo críticas hacia Chávez por politizar la ayuda humanitaria. Mega elecciones. El 30 de julio de 2000 se realizaron las elecciones generales para relegitimar todos los poderes. El Centro Carter monitoreó las elecciones. Su reporte dijo que, debido a la falta de transparencia, la percepción de parcialidad en el Consejo Nacional Electoral, y la presión política del gobierno de Chávez que resultó en elecciones adelantadas, le resultó imposible validar los resultados oficiales del CNE. Hugo Chávez ganó nuevamente la presidencia con el 59,76% de los votos. Asimismo, en las elecciones parlamentarias, celebradas en la misma fecha, su partido logró la mayoría de escaños en la nueva Asamblea de Venezuela con 91 curules. En agosto decide visitar varios países de la OPEP, entre ellos, Irak, con el fin de darle un papel más activo a la organización. Allí se reunió con el líder Saddam Hussein en Bagdad. En junio de 2000, se anunció que las mujeres son autorizadas a integrar el ejército venezolano. Luego Chávez impulsó el referéndum sindical con el fin de consultar a la población sobre la conveniencia o no de renovar la cúpula de los dirigentes de los trabajadores del país. Este referéndum fue aprobado por la mayoría de los electores que participaron en la consulta, con más del 62% de los votos. El 13 de febrero de 2001, fue capturado en Venezuela un guerrillero colombiano del ELN. Los impases de la detención generaron un conflicto diplomático con el gobierno del presidente colombiano Andrés Pastrana y que se denominó el caso Ballestas. Segundo periodo presidencial. En septiembre se realizó en Caracas la segunda cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. A finales de octubre recibe en la capital a Fidel Castro, presidente de Cuba. A principios del 2001 realiza una gira por varios países asiáticos. El 30 de mayo asiste en Indonesia a una reunión del Grupo de los 15. El Congreso aprobó en noviembre de 2000 un decreto habilitante que le otorgaba poderes especiales al presidente para aprobar un conjunto de leyes, incluyendo la Ley de Tierras, que impulsaba una reforma agraria, una nueva ley de hidrocarburos y la Ley de Pesca. Si bien fueron aprobadas unas 49 leyes, la oposición, dirigida principalmente por la patronal más importante del país, se concentraron en luchar contra las leyes antes mencionadas. El 13 de noviembre, Chávez decreta 49 leyes amparándose en la ley habilitante que le fue otorgada por la Asamblea Nacional en noviembre del año anterior. Ese mes, en cadena nacional de radio y televisión, mostró fotos de niños que dijo que habían muerto durante los bombardeos de Estados Unidos en la guerra de Afganistán. Chávez describió la guerra como combatir terrorismo con terrorismo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos rechazó estas declaraciones y llamó a su embajadora en Caracas. El 10 de diciembre de 2001, mientras daba un discurso en la base aérea Francisco de Miranda, mejor conocida como La Carlota, en el este de Caracas, se realizaba la manifestación en contra de sus políticas convocada por Fedecámaras y la CTV que llamaron a un primer paro nacional. Si bien el paro fue calificado como exitoso, la oposición no logró su objetivo de hacer retroceder al gobierno con el paquete de leyes habilitantes,
pero el gobierno negó que haya sido un éxito, exasperando el enfrentamiento. Hechos de abril de 2002. Paro petrolero de diciembre de 2002 a 2003. Sistema Nacional de Misiones o Misiones Bolivarianas. El Esequibo, Política Exterior. Inicio de la campaña de nacionalización de extranjeros previo al referéndum. Referéndum revocatorio. Elecciones regionales de 2004. Expropiación de latifundios. Elecciones parlamentarias de 2005. Reducción de refinerías de Sitbow en 2006. Elecciones presidenciales de 2006. Partido Socialista Unido de Venezuela. Tercer periodo presidencial. Chávez asumió el 10 de enero de 2007 en el Capitolio Federal como presidente reelecto del país para el periodo 2007 a 2013, anunciando ante la Asamblea Nacional que llevaría a Venezuela hacia el denominado socialismo del siglo XXI, lanzando la frase patria, socialismo o muerte. Chávez nacionalizó la empresa CanTV, la mayor telefónica del país, y su filial de telefonía celular Movilnet, hasta ese momento controladas por la empresa estadounidense Verizon. El precio acordado fue de poco más de $572 millones. Además, también nacionalizó la Electricidad de Caracas, empresa privada que surte de electricidad a la capital, al comprar el 92,98% de las acciones de la compañía, a través de una oferta pública de adquisición, que involucró un acuerdo de compra-venta del 82,14% accionarial que controlaba la estadounidense AES por $739,26 millones. El 27 de mayo de 2007 Chávez decidió no renovar la concesión para operar el Canal 2 a la empresa Radio Caracas Televisión, que desde entonces solo puede transmitir por cable. Esto conllevó a diversas manifestaciones populares, sobre todo de estudiantes universitarios y periodistas que no estuvieron de acuerdo con el cierre. A finales del 2007, las relaciones diplomáticas de Venezuela con Colombia se afectaron por hechos relacionados con el acuerdo humanitario, tras la aceptación de Chávez de mediar en la Operación Emmanuel. Con España también se generó un roce diplomático durante la 17ª Cumbre Iberoamericana con el llamado incidente del ¿por qué no te callas? El 11 de septiembre, se anunció el descubrimiento de una supuesta conspiración para llevar a cabo un golpe de Estado contra Chávez. Al menos 5 funcionarios de las Fuerzas Armadas de Venezuela fueron arrestados días después. Representantes de medios de comunicación declararon que el presunto golpe fue un intento de desviar la atención a la crisis financiera y otros temas de interés público. Desde el golpe de Estado en Venezuela de 2002, Chávez denunció continuamente supuestos intentos de asesinato y conspiraciones en su contra, aunque sin llegar a presentar pruebas. Propuesta de reforma constitucional. Pago de la deuda al FMI y el crecimiento de la deuda pública. Venta de refinerías de asfalto propiedad de Sitbow en 2007. Elecciones regionales de 2008. Referéndum constitucional de 2009. Caso de la jueza Afiuni. Ataque de la sinagoga Tiferet Israel. Crisis energética de 2009 a 2011. Caso Pval. Elecciones presidenciales de 2012. Elecciones regionales de 2012. Cuarto periodo presidencial. Debido a su estado de salud, Hugo Chávez no pudo ejercer todas las atribuciones de su cargo en su cuarto periodo presidencial, que comenzaba en enero de 2013. Delegó la mayoría de sus responsabilidades en su vicepresidente Nicolás Maduro. Aunque en esta situación solo se mantendría por unos pocos meses hasta su fallecimiento en marzo de ese mismo año. Durante el mes de enero y febrero de 2013 se dieron muchos decretos a nombre de Hugo Chávez. Opiniones sobre su gobierno, oposición política y encuestas populares. La presidencia de Chávez se ha destacado por el cambio en línea ideológica de la llamada revolución bolivariana hacia el socialismo del siglo XXI, lo que ha causado el surgimiento de una firme oposición política y disidencia que rechaza dicha orientación. Mientras sus simpatizantes catalogan al gobierno de Chávez como democrático, participativo y progresista, sus detractores lo han calificado como una dictadura sutil y demagógica, fomentando una integración represiva con Cuba,
así como un gobierno populista alimentado por una bonanza petrolera. El porcentaje de opositores y seguidores de Hugo Chávez en Venezuela es motivo de controversia debido a los resultados muy disímiles que diversas firmas encuestadoras han revelado. La encuestadora Datanálisis ha indicado que la popularidad de Hugo Chávez en Venezuela se ubicaba en 47% en mayo de 2010, aunque el director de la firma indicó que en el momento que se realizó todavía no estallaba el escándalo del caso Pval ni la crisis diplomática con Colombia de 2010. Posteriormente, en junio de 2010, la firma Grupo de Investigación Social publicó una encuesta que indicaba que el 60,9% de los venezolanos valoraba positivamente la gestión del presidente Chávez. Sin embargo, otra encuesta de la firma Interlaces, publicada en julio de 2010, asegura que el 41% de los venezolanos aprueba su gestión, mientras que el 55% la rechaza. Además, solo el 32% de los encuestados votaría a favor de una hipotética cuarta reelección de Hugo Chávez en el 2012. Para la contienda electoral que se celebró el 7 de octubre de 2012, donde ganó Chávez, Nicolás Kozlov calificó a Chávez como un fenómeno político, un mandatario que mantuvo excelentes relaciones con países latinoamericanos, pero que rechazó el imperialismo estadounidense. Chávez fue acusado de dirigir el cartel de los soles sobre todo después de la expulsión de la DEA en Venezuela en 2005. También se ha señalado el aumento de la corrupción administrativa de la mano de la bonanza petrolera. La creación de los círculos bolivarianos como fuerzas de choque del gobierno se le acusa de ser el responsable de la actual crisis que enfrenta Venezuela. Fallecimiento. El 5 de marzo de 2013, a las 5:20 hora de Venezuela, el vicepresidente Nicolás Maduro anunció en cadena nacional el fallecimiento de Hugo Chávez, ocurrido a las 4:25 del mismo día en el Hospital Militar de Caracas. En un comunicado de prensa oficial del jefe de la Guardia Presidencial, el general José Ornella, emitido 2 días después del anuncio de su muerte, se dijo que el deceso fue a consecuencia de un infarto fulminante en medio de una batalla de casi 2 años contra el cáncer. Fecha y lugar de fallecimiento. Existen hipótesis de que el presidente Chávez murió en La Habana antes de la fecha oficialmente anunciada, pero ninguna de estas versiones ha sido confirmada o demostrada. En una entrevista, la fiscal general Luisa Ortega Díaz afirma que el 28 de diciembre de 2012, mientras se encontraba en el país, recibió una llamada de Diosdado Cabello pidiéndole que regresara a Venezuela porque Chávez había fallecido, pero que mientras compraba los pasajes de regreso al país recibe otra llamada de Cabello para decirle que no había muerto. En una declaración, el segundo oficial al mando de la guardia del presidente Chávez, el capitán de corbeta Limsi Salazar afirmó que el mandatario falleció en la tarde del 30 de diciembre de 2012 en La Habana y que llegó muerto a Caracas. El 16 de diciembre de 2016, Eucenando Acevedo, quien era presidente de Odebrecht en Venezuela y además enlace entre los altos miembros del gobierno de Chávez y Odebrecht, declaró en tribunales de Brasil en relación con la operación Lava Jato que Chávez murió en Cuba y no en Venezuela. Rumores acerca de cambios de ataúd en su traslado a Caracas, posible uso de una réplica de cera de Chávez, declaraciones de embalsamadores que viajaron a Cuba, y supuestas reacciones de quienes vieron de cerca el rostro del presidente fallecido, apoyan estas ideas. Distinciones y reconocimientos. Hugo Chávez recibió reconocimientos por parte de organizaciones y de universidades. Reconocimientos. La revista estadounidense Time lo reconoció como una de las personas más influyentes durante 2 años consecutivos, 2005 y 2006. En 2005 la revista colombiana Semana eligió al mandatario venezolano como el hombre del año y lo señaló como un fenómeno político del continente. La misma revista también lo seleccionó en 2007 como personaje del año. Por su parte, la revista venezolana Z también lo seleccionó como el personaje del año en 2006. El 29 de marzo de 2011 recibió de la Universidad de La Plata el premio Rodolfo Walsh Presidente Latinoamericano por la Comunicación Popular. El 27 de junio de 2013, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro le entregó el Premio Nacional de Periodismo a Hugo Chávez, recibiéndolo su hija María Gabriela Chávez.
También recibió la Medalla Internacional por parte de la Universidad Complutense de Madrid en 2004. En 2005 fue ganador del Premio Internacional José Martí de la UNESCO por su constante actuación a favor de la integración de los países de Latinoamérica y del Caribe, así como por su labor por preservar la identidad, las tradiciones culturales y los valores históricos de los países de la zona. El premio se lo entregó Fidel Castro. Fue condecorado con la Medalla de Honor de la Federación Internacional de Softball por parte de su presidente, Don Porter. Fue galardonado con la Medalla Emiliano Zapata por su destacada trayectoria, su liderazgo político y social, así como por su lucha por la justicia, en 2008. Condecoraciones nacionales: Gran Collar de la Orden del Libertador Simón Bolívar. Gran Cruz de la Orden Francisco de Miranda. Medalla de Oro de la Orden Militar Rafael Urdaneta. Cruz de las Fuerzas Terrestres de Venezuela. Cruz de la Estrella de Carabobo Extranjeras Orden José Martí. Orden Carlos Manuel de Céspedes. Gran Collar de la Orden de la Cruz del Sur. Gran Collar de la Orden del Libertador San Martín. Orden Augusto César Sandino. Gran Cruz con placa de oro de la Orden de Francisco Morazán. Gran Cordón de la Orden de la República Islámica de Irán. Orden de los Omeyas. Gran Collar de la Orden del Infante Don Enrique. Orden de la Amistad de los Pueblos. Cruz de la Orden de Huatzamonga. Banda de la Orden de la República. Estrella de Palestina. También fue condecorado con la Medalla de Mérito de Tiradentes por las autoridades de la Asamblea Legislativa en Río de Janeiro, en 2007. Condecorado con la Medalla al Mérito Timbiras, en su grado de Gran Cruz por las autoridades del Estado brasileño de Maranhão, en 2008. Condecorado con la Medalla Conmemorativa de Libia por el presidente Muammar al-Gaddafi como expresión de respeto y agradecimiento en 2009. En 2010 es condecorado con la Medalla de la Alianza Atlántica del Sur por su contribución a la mejora de la justicia social en su país. Ese año recibió también la Orden de Valiente Ciudadano del municipio Barinas. En 2012, las fuerzas militares de Bolivia condecoraron a Chávez con la Cruz del Componente Militar, en la categoría de primera clase. Doctor honoris causa. Chávez fue distinguido como doctor honoris causa por distintas motivaciones y entidades, a saber: Ciencias Políticas por la Universidad Kyangji, Corea del Sur por el rector Chung Won-chol en 1999. Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana en 2001. Como profesor doctor por la Universidad de Brasilia, Brasil por el rector Alberto Pérez en 2001. En Asuntos Exteriores otorgado por la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia en 2001. En Economía por la Facultad de Economía y Comercio de la Universidad de Beijing en 2001. Por la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia como comandante en jefe del antiimperialismo en Latinoamérica en el 2006. Por la Universidad de Damasco, Siria por el respeto de la comunidad de ese país hacia el mandatario. Por la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, Chile por el rector Carlos Maarga Ata en 2006. Por ser un ciudadano prominente y ejemplar, por la Universidad Nacional de Ingeniería, Nicaragua por el rector Aldo Urbina y el presidente Daniel Ortega en 2007. Por la Academia de Estudios Superiores de la Universidad de Trípoli, Libia, en la Facultad de Economía y Ciencias Humanas en 2010 por la contribución a la mejora de la justicia social en su país, Latinoamérica y el mundo, así como por su aportación a la economía humanista. Véase también: Gabinete de Hugo Chávez. Relaciones Exteriores de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez. Recesión económica de Venezuela 2009 a 2010. Indicadores socioeconómicos de la presidencia de Hugo Chávez. Cuartel de la Montaña. Propaganda bolivariana. Culto a la personalidad de Hugo Chávez. ¿Por qué no te callas?